caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como todos recordarán, cuando terminamos el libro de Josué, mencionamos que hasta ese momento el pueblo estaba sirviéndole a Dios bajo la guía de este líder. Tan pronto él falleció y sus contemporáneos, solo por un poquito tiempo, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero rápido se volvieron a la idolatría, a las prácticas idolátricas, a pesar de la advertencia que les hizo Josué, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les dijo, ustedes decidan a quién van a servir, si a los dioses del otro lado del río, al cual sirvieron vuestros padres, o a quién queréis servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Pero por supuesto, ya conocemos nosotros la trayectoria del pueblo hebreo, siempre ha tenido este problema de caer fácilmente en las prácticas idolátricas. Muy bien, el día de hoy quería hacer una introducción. Había preparado en realidad la clase ya de los primeros 5 capítulos, pero estuve pensando un poquito que este libro requiere una introducción para entenderlo mejor, porque como hemos notado, muchos de los libros no tienen un orden cronológico cuando narran los eventos. Y este en particular es fácil de crearnos un poco de confusión. Así que quisiera yo hablar un poco sobre todo el contexto de los personajes importantes que vamos a ver y cómo se da la participación de estos líderes, a quienes los llamamos jueces, algunos de ellos gobernantes temporales, con ciertas características, algunos líderes militares, otros con cierta labor profética, etc. Muy bien, entonces, el autor de este libro no se conoce, no lo sabemos, está en controversia. La tradición judeocristiana le atribuye la autoría al profeta Samuel, y hay sus razones por qué, pero la verdad es que el libro mismo no hace mención de quién es el autor. ¿Y por qué la tradición entonces considera a Samuel como posiblemente el autor? Por varios detalles. Hay lo que se llama la evidencia interna, ¿no? Es decir, de la misma Biblia. La evidencia interna señala las siguientes características. Dice, la persona que escribió este libro lo hizo inmediatamente después de que murió Josué, porque, como usamos el término a veces, empalma exactamente después de los eventos narrados por Josué. Pero también hay otros pequeños detalles. El que narra dice, en esos tiempos no había rey, porque no había rey y todo el mundo, cada quien hacía lo que mejor le pareciera, lo que mejor le parecía. Entonces todo eso lo pone a Samuel como el candidato ideal a ser el autor. Pero insisto, no sabemos a ciencia cierta. Esto es una muy buena posibilidad de que haya sido así, pero no estamos completamente 100% seguros. Yo personalmente me inclino a pensar que fue Samuel, pero es mi opinión. Quiero aclarar eso. Es mi opinión, no es algo que podemos categóricamente decir, ok, la Escritura dice que fue Samuel. Y es interesante también el hecho de que si asumimos que fue Samuel, vamos también a considerar otras cosas. Vamos a poner entonces aquí, posiblemente Samuel es el candidato más
convincente por los detalles que hemos comentado y mencionado. En cuanto al tiempo en que se escribió el libro, se ha estimado que es alrededor del año 1000, poco antes, poco después, no es absolutamente seguro tampoco, pero se estima que ese haya sido el tiempo, el año. Antes, mil años antes de Jesucristo, un milenio, alrededor de un milenio antes de que naciera, que se encarnara nuestro Señor Jesucristo, que viniera Dios en forma de carne. El lapso de tiempo o los periodos, si lo queremos llamar así, abarca un total de 332 años. Sin embargo, y esto viene aquí a raíz de las críticas de los que siempre pues dicen que la escritura está plagada de errores, la Biblia se contradice y cosas así, y ellos han sacado su cuenta, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿cuántos jueces se mencionan aquí? Tantos, ok. Tiempo que gobernaron, el tiempo que hubo paz, y sacan la cuenta de que hay 400 años en total. Entonces, ¿no ven? Ahí ya tenemos un problema, porque hay 75 años sobrantes que no encajan. Pero estos críticos liberales, y ojo que muchos de ellos incluso son profesores de seminarios bíblicos y cuánta cosa, son personas que tienen esta actitud o esta manera de pensar que la Biblia contiene la palabra de Dios, a diferencia de nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, no, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, existen personas así. Y por supuesto también existen críticos completamente ateos, que consideran que la Biblia no es divina, o no fue inspirada por Dios, ni nada de esas cosas. Muy bien, entonces, ¿cómo reconciliar esta aparente contradicción aquí o discrepancia? Pues bien simple, es que los jueces no necesariamente siguieron un patrón secuencial regular. Lo que quiero decir es que hubieron jueces que estuvieron simultáneamente o paralelamente ejerciendo. Es decir, que cierto grupo de tribus estaban siendo guiadas por un juez y por otro lado, otro grupo de tribus estaban siendo guiadas por otro juez. Es decir, hubieron periodos de overlap, decimos en inglés, ¿no? De sobreposición. ¿Qué otra palabra existe en español? Ya estoy perdiendo mi español, yo. Qué barbaridad, ¿no? Hay una superposición de tiempos. Y entonces eso explica por qué aparentemente sobran 75 años. Muy bien, eso se entiende mejor ahora, viéndolo de esa manera. Los jueces no eran gobernantes de todo necesariamente, de toda la congregación, es decir, de todas las 12 tribus. Los jueces, de hecho, eran líderes que estaban a cargo de una tribu en particular, pero que invitaban a otras tribus para combatir a un enemigo común bajo el cual estaban sometidos. Entonces no era un rey en el sentido estricto de la palabra. Un juez era un líder, pero no era un rey. Un rey tiene un territorio definido. Un rey, por ejemplo, cobra impuestos, ¿verdad? Tiene su army, tiene su ejército. Y los jueces no tenían eso. Los jueces era del momento. Se organizaba un ejército de todas las tribus que iban a participar. Y era temporal. A diferencia de los reyes, que ustedes saben, es típico y característico, los reyes establecen dinastías, ¿verdad? Ok, mi hijo primogénito va a ser el que me va a suceder a mí cuando yo me muera. Él va a ser el rey, el príncipe heredero, como se dice. Pero para los jueces no había esto. El juez era levantado por Dios específicamente para liberar al pueblo hebreo cuando estaba en problemas en ciertas áreas,
del territorio total, no era global, pero en ciertas áreas. Y era por enemigos diferentes. Unas veces podían ser los cananeos, otras veces podrían ser los madianitas, y así, por el estilo, diferentes a pueblos y reyes. Y recuerden que en Deuteronomio se le encargó al pueblo erradicarlos, ¿verdad? Pues ellos no obedecieron y ahora están teniendo a estos sobrevivientes de la ocupación de la tierra prometida, del tomar posesión de la tierra prometida, designada por Dios, que son sus enemigos, como el ángel de Jehová les había dicho, ¿no? Y estos pueblos os serán por espinos en vuestros costados. Fue una cosa muy, muy terrible, la falta de consecuencia del pueblo hebreo en cumplir la obra de Dios. Y ahora están recibiendo el vil de la desobediencia. ¿Verdad? Ok. Hay también otros cuestionamientos. ¿Cuántos jueces en realidad fueron? Se habla que hay tradicionalmente 12 jueces, ¿no? El número 12 fue Sansón, que es uno que lo conocemos muy bien. En la tradición se conoce como el juez número 12. Pero los que prestan un poquito más de atención a los detalles, nos dicen que hay más de 12. No nos olvidemos que Barak va a liderar a tribus hebreas para pelear, y lo hace en compañía de una profetisa que se llama Débora. Y Débora fue a la batalla, porque Barak no quería ir, pues eso en su momento lo vamos a ver. Sí. Barak dijo, si no vas tú, no voy yo. Valiente varón. Que si no iba la profetisa, él no iba a ir. Así que la profetisa le dijo, bueno, yo voy a ir, vamos a ir juntos. Pero la gloria no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Y ella no estaba hablando de sí misma, de otra mujer. Y así fue. Bueno, entonces, si la contamos a ella, en otras palabras, en esas batallas de liberación, fueron 2 jueces. Fue Barak y fue Débora. Entonces ya tenemos 13. Ya no son 12. Pero hay otros que dicen, un momento, hay 2 jueces más todavía. ¿Quiénes son? Sino que esos no se mencionan en el libro de Jueces. Se mencionan en el otro libro que vamos a ver después, Primera de Samuel. ¿Quiénes son esos jueces? Elí y Samuel mismo. Entonces tenemos un total de 15 jueces. 13 jueces descritos en el libro, valga la redundancia, de los jueces, el libro de Jueces, y 2 jueces adicionales mencionados en el libro de Samuel, Elí y Samuel. Entonces, ese es el total de jueces. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante que hagamos una introducción? Porque el libro no empieza, si ustedes se dan cuenta, los que ya han leído, han tenido la oportunidad de leer, el libro no empieza diciendo, no, y los jueces fueron así, ¿no? Más bien narra una historia bien interesante, la historia de Judá, invitando a su hermano Simeón, las tribus, ¿no? Para ir a tomar posesión, todavía, ¿no? Describiendo detalles de tomar posesión de la tierra. Le dice, ven conmigo, ayúdame, apóyame, y cuando ya toque tu turno, yo también te voy a ayudar, ¿verdad? Y así empieza el libro. Pero bueno, el libro de los jueces tiene que ver con cómo se comportó el pueblo hebreo frente a su responsabilidad de servirle a Dios. Su infidelidad, el hecho de volverse a los dioses de los pueblos que no erradicó, que Dios le había dicho que los erradique, no los erradicaron,
y ellos dieron a sus hijos y a sus hijas en intercambio, se mezclaron con estos pueblos y de esa manera fueron contaminados con estas prácticas idolátricas de estas naciones. Y por supuesto, no hay nada que moleste a nuestro Dios que la idolatría, ¿verdad? La idolatría es la cosa más terrible que puede ocurrirle al pueblo de Dios, en este caso fue el pueblo hebreo, y por supuesto actualmente a la iglesia. Pero usted quizás va a decir, pero hermano Miguel, en la actualidad la iglesia no anda con imágenes o con los santitos o qué sé yo, o el ídolo o tanta cosa. Pero nosotros sabemos que la definición de ídolo no es precisamente una estatuilla o una imagen, solamente eso. ¿Alguien tiene una noción, un concepto o una definición de lo que es un ídolo en términos bíblicos? Mi hermana, adelante. Algo que ponemos en primer lugar antes que Dios, algo a lo que le damos prioridad antes que a Dios. Perfecto. Esa es la mejor definición que podemos tener de lo que es un ídolo. Un ídolo es cualquier persona, objeto o lo que fuese. ¿A quién ponemos nosotros? Primeramente, antes que a Dios. Cuando Dios nos manda que lo pongamos a Él primero. Así que desde ese punto de vista, un ídolo puede ser nuestra familia, nuestra pareja, mi esposa. O en el caso de mujeres pueden decir mi esposo, o mi hijo, o mi hija. Lo cual en sí no es malo, por si acaso, no me vayan a entender. El hermano Miguel está enseñando que mi esposo es un ídolo, o que mi esposa es un ídolo. No. Es si es que nosotros ponemos a esa persona primero que Dios, entonces se convierte en un ídolo. Y lo mismo es válido para cualquier otra cosa. Puede ser mi trabajo. Si mi trabajo está primero que Dios, mi trabajo es mi ídolo. ¿Sí? Y por supuesto, incluso en términos actuales, se habla, ¿no? El ídolo de la música pop y qué sé yo, la música moderna. Mi ídolo puede ser un empresario, porque yo lo considero lo máximo, porque es inteligente, es adinerado y qué sé yo. O un artista, un deportista, en fin, si esa persona recibe la atención que yo debería darle a Dios, entonces se convierte en nuestro ídolo, mi ídolo. No quiero que me malentiendan, no significa que uno no puede admirar deportes, uno no puede admirar artistas. Por supuesto que sí, no más que ellos nunca deben estar antes que Dios. Así que si una cosa clara, un ejemplo claro, ¿cómo lo podríamos entonces explicar esto? Si es que hay un conflicto, ¿verdad? En que yo tengo que decidir, ¿es esto o esta persona o mi Dios? Y si yo pongo a esa persona primero, automáticamente es mi ídolo. Es una práctica idolátrica. Lo mismo va también para otras cosas, los bienes. Sabemos personas que nos obsesionamos con obtener bienes. No es malo ahorrar, es muy bueno, de hecho, es ser responsable. Pero a veces nos obsesionamos tanto con los bienes, con las propiedades, hasta más allá de lo que es racional. Y eso también se vuelve nuestro ídolo. Bien, entonces, bien dicha la definición, mi hermana Moni, todo aquello que nosotros ponemos primero que Dios, preferido antes que a Dios, es un ídolo. Personas, objetos, estilos de vida, circunstancias, todo eso puede formar idolatría. Entonces, evaluemos, examinémonos siempre y tengamos cuidado de no caer en idolatría, porque
Dios nos va a disciplinar. Dios disciplinaba a su pueblo. Y vamos a encontrar a información bien interesante en sus hojitas. Van a ver que si es verdad que el pueblo desobedeció de no erradicar a las naciones paganas que estaban en la tierra que Dios ya se la había dado al pueblo hebreo, y ellos no cumplieron con echarlos, pero vamos a leer que dice que Dios no les entregó esos pueblos, porque Dios pudo haberles entregado, ¿no? Independientemente de lo que haga, diga el pueblo de Israel, Dios hubiera dicho, ok, muy bien, mandar a sus huestes celestiales y barrer todo eso, pero Dios no lo hizo. Dios permitió que el pueblo desobedeciera, porque también Dios quería probar al pueblo de Israel más después. Entonces, Dios permite. Cuando nosotros desobedecemos, Dios permite, porque más después nos va a disciplinar. Y para bien de nosotros, porque vamos a crecer espiritualmente. Es la disciplina lo que nos hace madurar espiritualmente. Entonces, Dios permitió que hubieran estas naciones, de tal manera que estas naciones comenzaron a oprimir a cierto grupo de tribus. Y entonces ellos, una vez que estaban ya realmente sometidos, esclavizados, oprimidos, avasallados por sus adversarios, clamaban a Dios. Ay Dios, solamente esta vez libéranos y nosotros vamos a volver a ti. Y esto se repetía y se repetía. Es como un círculo vicioso. Y aquí lo tenemos, justamente descrito en el segundo capítulo de este libro, desde los versículos del 16 al 19, pero me voy a permitir leerlo incluso un poquito antes, desde el 11. Ustedes tienen las hojitas a la mano, pueden leer conmigo si quieren. No tienen que repetirlo, pero estén atentos a lo que dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dijeron a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Inmediatamente que se liberaban, volvían a la misma andanza. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, mientras duraba el juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Era peor todavía. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Un comentario que quiero hacer. Gracias a Dios, decimos, ¿no? La frase, gracias a Dios para el pueblo hebreo. Que Dios no era un hombre o un semidios. Imagínense que usted tuviera la responsabilidad de ser Dios. O que me digan a mí, Miguel, tú vas a tener esa responsabilidad de tomar decisiones sobre este pueblo. Yo diría, un momento,
ya estoy hasta acá. Hasta aquí nomás los aguanto. Pero yo no soy Dios, gracias a Dios, para el pueblo hebreo. Dios es inmenso en misericordia. A pesar de tanta infidelidad, Dios se compadecía. Escuchaba el clamor de su pueblo gimiendo y les enviaba un libertador. Levantaba un juez, como se les conoce, ¿no?, a estas personas. Y así tenemos este círculo vicioso. ¿Se dice círculo vicioso o ciclo vicioso? Porque en inglés creo que decimos ciclo vicioso, ¿no? Vicious cycle. En español decimos círculo vicioso. Aquí tenemos este círculo vicioso. Cuando el pueblo estaba bien, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, todo estaba bien. Pero si ellos se iban a las prácticas idolátricas, como consecuencia, se levantaba un pueblo vecino, los oprimía, los esclavizaba, y entonces ellos, por un tiempo que estaban así oprimidos, clamaban a Dios. Dios les levantaba un juez, ese juez les liberaba, y luego que eran liberados tenían años de paz, ¿no? Y después se olvidaban y volvía otra vez el ciclo, ¿no? El círculo este se repetía, el círculo vicioso. Y eso es el libro de Jueces, es esto. Por eso es que Dios no levantó a un juez nada más, levantó a varios jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a sus andanzas. Terrible. Otra cosa que debemos resaltar del libro de Jueces es que Dios tenía un plan de establecer una democracia o una teocracia. Explique una y otra. Democracia. Bueno, democracia significa que el pueblo elige a un gobernante, ¿no? Eso es democracia. Teocracia significa que Dios gobierna. Esa es la diferencia. Y a diferencia también sería el reinado de un hombre. Esos son los tres sistemas generales de gobierno. Reinado, un hombre es elegido rey y a partir de ahí vienen dinastías y todo eso. La otra opción, un gobierno democrático como los que se hablan actualmente, por ejemplo, ¿no?, que el pueblo elige a un líder por un periodo de tiempo. O una teocracia donde Dios es el que gobierna. Entonces, el plan original de Dios era una teocracia, que Él iba a gobernar a su pueblo. Ese fue el plan original de Dios. Entonces, el hecho de que levantara jueces no era que Dios estaba desligando su responsabilidad de gobernar. Él simplemente utilizaba un líder con ciertas características para Él manifestar su misericordia y a través de este líder, ¿no?, levantar unas tribus y proveer liberación y paz. Muy bien, nosotros hemos visto al comienzo, Dios levantó a Moisés como líder, luego le sucedió Josué también como líder, luego vinieron los jueces, pero Dios no tuvo en mente que hubieran reyes. Lo vamos a leer en futuras lecciones. No era el propósito de Dios establecer un reinado. Pero el pueblo posteriormente va a exigir que se nombre un rey. Y otra vez, la maravillosa soberanía de Dios, Dios les va a permitir. Dios no siempre va a impedir que nosotros mismos nos hagamos daño. A veces nosotros tomamos decisiones que van a ir en contra nuestra y Dios no necesariamente se va a oponer. Puede permitirlo. Y eso más bien va a servir para que Dios después nos discipline. Hijito, no lo hagas otra vez porque mira lo que te ha pasado. Y así aprendemos.
y así maduramos espiritualmente. O a veces Dios interviene, a lo mejor es algo grave y Dios no quiere todavía que nos vayamos, y a lo mejor Dios interviene de forma sobrenatural y nos libra, puede ser. Pero más de las veces, cualquier decisión insensata que podamos tomar, Dios la puede permitir, la puede dejar que pase. Porque al final Dios la va a usar para bien nuestro, para ayudarnos a madurar y crecer y para que no repitamos esos mismos errores. Como se dice en Romanos, porque todos los que aman a Dios, ¿sí?, todas las cosas les ayudan a bien, aún lo adverso, aún lo negativo. ¿Sí? Esto es a aquellos a los cuales son llamados con un propósito, con el propósito de Dios, por supuesto. Muy bien, entonces, así es el libro de Jueces. Vamos a continuar. En el versículo, en el 2, 20 y 23 leemos: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y le dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Desde más antes Dios lo pudo haber hecho, pero Dios no lo hizo. Porque a fin de cuentas y al fin y al cabo, quien peleaba las batallas, ¿quién era? Era el Señor. Es verdad que el pueblo salía, luchaba, todo eso, pero ¿quién garantizaba la victoria? Era Dios. Así que con el pueblo, sin el pueblo, Dios pudo haber derrotado a las naciones. Pero no, Él permitió que el pueblo desobedeciera, que algunos pueden decir, pero ¿para qué pues Dios dejó que pecara el pueblo de Israel? Es que Dios no nos considera robots. Nosotros tenemos nuestro propio albedrío, es nuestra responsabilidad. Porque de otra manera Dios no nos podría llamar a cuentas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Dios es soberano. Pero Él respeta nuestro libre albedrío también. En el capítulo 10, versículo 15, leemos lo siguiente: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres este día. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros como creyentes en una situación parecida? Ay, Señor, sácame de este problema y te prometo que yo voy a volver a ti, a tus pies. Como les dije, gracias a Dios que Dios no es un hombre, porque un hombre ya nos hubiera exterminado. Ya me cansé de ustedes, váyanse al infierno. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Y eso es lo que podemos aprender. Así como Dios fue inmensamente misericordioso con el pueblo hebreo, así también lo es con la iglesia, con nosotros. Pero no abusemos, no tratemos de tomar ventaja, ni tampoco lo vamos a sorprender a Dios con falso arrepentimiento, porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí? Tenemos que ser sinceros, honestos con Dios. Una vez en clases anteriores había dicho que la llave que abre la misericordia de Dios es, de cuando en cuando lanzo unas preguntas así de test para los estudiantes aquí. La obediencia, ok. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que abre la misericordia de Dios? El arrepentimiento. Así es. Uno tiene que empezar por ahí. Pero hay algo que es bien distintivo, que lo habíamos dicho antes. ¿Cuál es? Claro que uno tiene que arrepentirse primeramente. Si no, no puede. Humillación
Esa es la llave que abre la misericordia de Dios. Por supuesto, no nos podemos humillar si es que no nos arrepentimos. Empezamos arrepintiéndonos y luego nos humillamos ante Dios. La misericordia de Dios es, hermanos, es inmensa. Inmensa. Cuando de corazón nos arrepentimos, cuando de corazón nos humillamos ante Él, Él nos perdona. Por más errados que hayamos estado, por más insensatos que hayamos sido, Dios nos perdona. Se compadece de nosotros. Qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿no? Imagínense gente que tienen otras religiones con otros dioses. Sus otros dioses no tienen estas virtudes que nuestro Dios tiene. Alguno puede decir, vaya, pero es una manera de que uno pudiera tomar ventaja de eso, ¿verdad? Ya les digo, Dios conoce nuestros corazones, a Dios no nos podemos burlar de Dios, a Dios no le podemos tomar el pelo. Tenemos que ser verdaderamente sinceros con Dios, honestos. Muy bien. En el capítulo 21, versículo 25, leemos esto. Es la parte final, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien, breve resumen del libro. El libro de Jueces es una trágica narración de cómo Dios fue subestimado por sus hijos, año tras año, siglo tras siglo. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar la tierra. En Jueces, ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que les condujo a sus muchas derrotas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban su nombre, como leemos en 2:18. A través de 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes. Una promesa que le había hecho, y eso lo podemos leer en Génesis, capítulo 12, versículos 2 al 3. Y ya puse aquí 15 jueces porque ya les expliqué de dónde sale el número 15. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Después de la muerte de Josué y su generación, los israelitas se volvieron a servir a Baal y a Astarot. Dios permitía, vuelvo a insistir, Dios tiene esa virtud que Dios permite. Dice, Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de su adoración a dioses falsos. Era entonces cuando el pueblo de Dios imploraba al Señor por su ayuda. Dios envió jueces a sus hijos para que los guiaran en una vida correcta. Pero vez tras vez, ellos le daban la espalda a Dios y se volvían a sus vidas de maldad. Sin embargo, guardando su parte del pacto con Abraham, Dios salvó a su pueblo de sus opresores a lo largo de todos los años descritos en el libro de Jueces. Así que no es como algunos comentan por ahí y dicen, Dios ya le dio finito a Israel y ahora estamos la iglesia, nosotros estamos reemplazando al pueblo hebreo. No es nada de eso. Aquí no dice eso, ¿verdad? Por el contrario, dice, vez tras vez le seguía perdonando. Porque si fuera como nos quieren enseñar actualmente, de que ya como el pueblo no cumplió su pacto, entonces Dios iba a tomar la decisión de desechar ese pueblo y reemplazarlo eventualmente con algún otro pueblo, en el futuro con nosotros la iglesia. Lo hubiera hecho desde el comienzo Dios, pero Dios vez tras vez mostraba su misericordia. ¿Por qué? Porque el pacto que le hizo a Abraham fue un pacto condicional o incondicional. Cuando estudiamos en Génesis explicamos esto, a ver si nos acordamos. ¿Fue un pacto condicional o incondicional el pacto que Dios le hizo a Abraham? Incondicional. Condicional significa, si tú no cumples esto, te desecho. Incondicional significa, yo voy a cumplir la promesa.
independientemente de que lo cumplas tú o no lo cumplas, pero eso implica también otra cosa, que como Dios es considerado el Dios de ese pueblo, Él tiene la soberanía y la potestad de poner disciplina, y eso es lo que Dios hace, y eso es lo que lo que nosotros notamos cuando estudiamos todos estos libros históricos, es la disciplina de Dios, porque Dios no ha desechado a su pueblo, pero Dios lo castiga, lo disciplina, para bien de su pueblo. Y lo mismo es válido para nosotros la iglesia. Dios no nos desecha, pero Dios nos disciplina, nos pone castigo. Levanten la mano los que todavía no han recibido castigo por parte de Dios, disciplina quiero decir, ¿no? A ver, ¿hay alguien aquí que no ha recibido disciplina de Dios? Bueno, nos puede dar vergüenza admitirlo, ¿no? Pero de una o de otra manera, en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, hemos sido disciplinados de una o de otra forma por Dios. Muy bien, continuamos. Probablemente el más notable de todos los jueces fue Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos, que no tienen nada que ver con los palestinos actualmente, por si acaso. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su propia vida después de 20 años antes de ser juez 20 años de ser juez sobre Israel. Muy bien, en la parte final tenemos aquí lo siguiente, referencias proféticas, porque hay un paralelismo que podemos notar. Dice, el anuncio a la madre de Sansón de que ella daría luz a un hijo que guiaría a Israel es una figura de la anunciación a María sobre el nacimiento del Mesías. Claro que en el caso del nacimiento del Mesías era el mismo el Señor Jesús quien iba a nacer, y fue el ángel Gabriel el encargado de traer las buenas nuevas a María. Pero lo maravilloso para la mamá de Sansón fue que el ángel de Jehová le anunció, ¿no?, a su esposo Manoa y a su mujer que iba a tener un niño. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, dice, Dios envió a su ángel a ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían a luz a un hijo. Esta es una figura paralela, por eso se dice que es una figura. ¿Quién guiaría al pueblo de Dios? Al comienzo al pueblo de Israel, pero posteriormente el Mesías guiaría a todo su pueblo, es decir, tanto a los judíos como a la iglesia. La compasiva liberación de Dios a su pueblo a pesar de su pecado y de haberlo rechazado presenta una ilustración de Cristo en la cruz. Jesús murió para liberar a su pueblo, a todo aquel que cree en Él, de sus pecados. Aunque la mayor parte de los que lo siguieron durante su ministerio eventualmente se alejarían y lo rechazarían, Él aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por nosotros. Una aplicación práctica, vemos aquí al final, la desobediencia siempre atrae el juicio, el castigo, la disciplina. Los israelitas presentan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. No hay que tentar a Dios con prácticas idolátricas. Y ahora por si acaso ya sabemos que es idolatría. Así que no tenemos excusa de decir, no, pues si yo no tengo ningún ídolo por ahí guardado. Ya nuestra hermana Moni nos ayudó a definir qué es un ídolo en términos bíblicos. En lugar de aprender de la experiencia de que Dios siempre castigará la rebelión contra Él, ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios, no porque Él disfrute nuestro sufrimiento, sino porque el Señor, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Porque si no fuéramos hijos de Dios, a Dios no le importaría, no le interesaría. Pero como somos hijos de Dios, por eso nos disciplina, por eso trae castigo sobre nosotros cuando lo merecemos, ¿verdad?
El libro de Jueces es un testamento de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En 2 de Timoteo 2:13 leemos esto. Aunque fuéramos infieles a Él, como lo fueron los israelitas, aún Él es fiel para salvarnos y preservarnos. En 1 de Tesalonicenses 5:24, los he puesto aquí con colorcito para que cuando vayan a su casa lo busquen ustedes. Y perdonarnos cuando buscamos ser perdonados, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Leemos en 1 de Corintios 1, versículos 8 y 9. Amén, hermanos. Qué maravilloso. Creo que fue necesaria hacer esta introducción. Y con facilidad, la siguiente semana, primeramente Dios, pues vamos a pasar rápidamente los 5 capítulos del libro de Jueces. Si lo leyeron, gloria a Dios. Si no lo leyeron, por favor, léanlo. Los que lo han leído lo pueden volver a leer. No está de más que lo vuelvan a leer para la siguiente semana. ¿Alguna pregunta? ¿Todos estamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Nada que nos llame la atención? ¿No? ¿Hasta aquí? ¿Todo viene bien? Bueno, nos despedimos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta clase, por la oportunidad que hemos tenido de leer las Escrituras también, Señor, y que aprendamos a temerte y a tener cuidado, Señor, de no poner absolutamente a nadie ni nada primeramente antes que tú. Ayúdanos, Señor, a discernir nuestros corazones, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos, Señor, a servirte en los planes que tú tienes para las vidas de cada uno de nosotros, como familias, como individuos, como miembros de la iglesia, Señor, como miembros de las respectivas comunidades a las cuales pertenecemos. Bendícenos, Señor, cuídanos, guárdanos en tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te agradecemos siempre por tu amor infinito y tu misericordia que hasta ahora has mostrado con nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.